Entonces, en la lista de reproducción de videos de YouTube y acá también en Teams, le subí el video donde realizo la asignación de problemas aleatoriamente. Ahí les doy el video donde los hice aleatoriamente para que vean que no escogí la fecha ni qué problema le corresponde a cada estudiante. Entonces, en el video tienen que registrar qué problema les toca y la fecha que le corresponde exponer. Las exposiciones las vamos a realizar después de la clase, seguramente vamos a salir un poquito antes y, y vamos a realizar la exposición, ya que es individual. ¿Verdad? Igualmente siempre decimos como hora y media o 2 horas, siempre nos sobra un poquito de tiempo de la clase real. Vamos a ver cómo nos va con las exposiciones. La idea es que tres exponga, mínimo tres por día, antes de parcial, porque así van practicando. Y los que no van saliendo en esta exposición, si no me equivoco, quedan como 9, ellos irían para la próxima, digámoslo así, para el próximo conjunto de exposiciones. La idea es que lo voy a distribuir por examen. Primer parcial, segundo parcial y tercer parcial. Los problemas, los ejercicios, solamente si ustedes ven dice el nombre, la fecha y ejercicio 1.2.38, 1.1.5 por ejemplo, son igual, son los problemas del libro problemario de cálculo con el que hemos trabajado. Entonces no sé si existe alguna pregunta, alguna duda respecto a la asignación. Recuerden que esa es la asignación de de dos problemas en el semestre de 5% cada uno. Acá recuerdan las instrucciones que se le había enviado. Tienen que ese día encender la cámara y presentar la cédula. Más que muchos no los conozco y menos que no hablan, no participan. Entonces tienen que encender la cámara y presentar la cédula. Si tienen algún problema con la computadora o teléfono, ahí tienen que buscar al menos en esos 20-25 minutos lo cubren en la exposición o menos, 10 minutos, a alguna persona que les pueda prestar un teléfono con cámara o, o alguna computadora para que puedan realizar la exposición. El documento PDF lo pueden digitar si quieren, lo pueden digitar, ya sea en Word, su respuesta, o simplemente lo que escriben en las hojas, igualmente con cada escáner, lo convierten en PDF y listo, que quede bien clarito, porque va a tener una calificación oral y una calificación del documento PDF. En la carpeta compartida, perdón, en el lado virtual, tienen una carpeta compartida donde van a subir el documento PDF. La idea es que, aunque los otros compañeros no lo vean realizando la exposición, que la solución del problema la puedan ver los demás compañeros, o sea, puedan acceder y tener más ejemplos a la hora de estudiar, ¿verdad? Entonces esa es la idea de la carpeta, que todos van a tener que subir el ejercicio que resuelvan a dicha carpeta. ¿Hay alguna duda o pregunta? O sea, ya tienen lista la distribución de los problemas. Acá en el video van a ver, igual les voy a enviar un documento, lo voy a subir, donde van a tener asignados los ejercicios, ¿verdad? Entonces el video simplemente que le subí es para que vean que se hizo aleatoriamente para las fechas y ejercicios correspondientes. Entonces no sé, vamos a ver, no sé si estarán viendo la pantalla acá. Entonces sí, ahí está el video donde se hace de forma aleatoria. Por ejemplo,
A González Valdés Gerald le corresponde exponer el 11 del 9 del presente año el ejercicio 2.2.36. Arias Gutiérrez Heiner, igual la misma fecha, el 11 del 9 del 2020, ¿verdad? El ejercicio 2.2.48. Bueno, ahí sencillamente se van a buscar ya sea en el video o en el documento PDF que les voy a subir en Teams y en el aula virtual. Ven que los próximos a exponer están para el 28. Para acá. Son los del 28. Por ejemplo, los próximos acá van a ser para otra semana el 28. 28 con 8 días hábiles, ¿verdad? 28 del 8, o sea, este mes que estamos, ¿verdad? A Muñoz Sánchez Andrés. ¿Qué ejercicio le corresponde? El ejercicio 1.2.28. Medina Álvarez Henry, igual el 28. El ejercicio 1.2.22. Entonces ese ejercicio me lo tiene que presentar. Lo vamos a hacer después de la clase, cuando finalice. Aquí, mediante la plataforma Teams. Todo lo repito, tiene que presentar la cédula, encender la cámara y presentar un documento PDF que sea con CAN-Scanner, con la solución bien clarita, bien detallada. En estos días, este fin de semana, lo va a subir la rúbrica de evaluación, lo que se va a evaluar en la forma oral y el documento PDF, ¿verdad? Ya el problema para hacerlo de una manera más rápido, ustedes van a tener que llevar ya la solución, van a llevar la solución ya, y solamente van explicando qué fue lo que hicieron, ¿no? Porque no todos van a poder ir escribiendo la solución paso por paso, ir resolviendo. Entonces ya presentan la solución y van explicando, ¿verdad? Van explicando y seguramente les voy a hacer preguntas para ver si realmente lo resolvieron ustedes. Punto. Sí, profe, ahora sí. Y los que no salieron en ese sorteo es para la próxima, digamos. Sí, para la próxima lo que hice fue como dividirlo en 3 grupos. Un primer grupo de esos sorteos, primer parcial y segundos para... El segundo sería el segundo parcial y el tercero para el tercer parcial, valga la redundancia, ¿verdad? Pero todos tienen que hacer 2. En el caso que alguno no, por algún error, ¿verdad? Humano, no haya salido 2 veces o no os ponga 2 veces, entonces me lo tiene que comunicar inmediatamente, ¿verdad? Y igualmente, si ese día tiene algún problema con internet, lluvia, se le fue la luz o algo, tienen que notificarlo, porque si no lo notifican, van a perder el puntaje, ¿verdad? Tienen que notificarlo. Me escriben por Telegram o por el aula virtual o por Teams. Vienen 3 formas de cómo comunicarse. Cualquiera de las 3 formas, comunica. No tengo internet, profe, y se me fue la luz ese día y ese día me corresponde exponer mi problema, ¿verdad? Entonces, para pasarlo a otro día y que pueda hacer la exposición, para que pueda realizarla. Igualmente, recuerden esta parte de la fecha es responsabilidad de ustedes, ver qué fecha les corresponde. Si el día, por ejemplo, vamos a ver, si el día 28 le toca exponer a Gretel y Gretel se lo olvidó, y entonces va a perder el puntaje, ¿verdad? No va a estar diciendo, bueno, Gretel, recuerde que le toca exponer este día, ¿no? Tienen que estar conscientes de las fechas. Ahí vayan apuntando las fechas ustedes en el calendario o en lo que correspondan, ¿verdad? Eso es responsabilidad de ustedes. Estar pendiente de la fecha de la exposición. Y el problema, recuerden ser bien ordenados y paso por paso y como lo hacemos acá en la clase, ¿verdad? Y como en los videos también. Los de la plataforma Khan Académica. ¿Sí queda claro o hay alguna duda más?
Ok, parece que no hay dudas. Continuamos acá. Ahora, ya es que quede bien claro porque después estamos preguntando y no nos quedaron dudas, ¿verdad? Entonces ahí están viendo la presentación, ¿verdad? Eso es correcto, sí. Entonces lo que estábamos viendo era derivadas, ¿verdad? Les mencioné que tiene que ir estudiando las reglas o por lo menos tener un documento abierto. Tener un documento abierto o... El primer sorteo que me gane, dice Greta. Tener el documento abierto o por lo menos que realizar la impresión de la fórmula, ¿verdad? Para estar ahí y no perderse con las fórmulas y cómo vamos a ir aplicándolos, ¿verdad? Entonces, antes de ver más ejemplos de derivadas, que eso es lo que vamos a trabajar la mayor parte de hoy de la clase, ejemplos de cómo calcular la primera derivada, vamos a ver qué es la segunda derivada, la tercera, cuarta, que eso lo vamos a llamar derivadas de orden superior, que en realidad no es nada nuevo ni nada difícil, simplemente es seguir derivando y seguir derivando, digámoslo así, derivar a lo loco hasta donde me digo. Si calculo la quinta derivada, sigo derivando y derivando y derivando, ¿verdad? Recuerden que en la clase anterior, vamos a ver cómo tengo acá, ok, está bien. Entonces, en la clase anterior, yo les dije que teníamos f de x igual a algo, digamos algo, creo que les di este ejemplo, de x, y luego teníamos f', que era su derivada, un medio de x a la menos un medio, ¿verdad? Pero esa f' yo lo puedo ver como una función nueva, como una función h de x igual a un medio de x menos un medio, ¿verdad? Y entonces ya esa función h es una función nueva, ¿verdad? Entonces yo podría calcular h', podría calcular. Y luego así sucesivamente, esa h' lo puedo escribir como otra función, como una r de x, pero esa r de x le puedo encontrar su derivada, y así sucesivamente. Entonces ese enlace que estamos haciendo en realidad es de derivadas de orden superior, porque para h, ¿quién sería h? Si yo digo, h sería igual a, h' sería igual a la segunda derivada. La segunda derivada, eso es lo que vamos a ver ahorita. R', la tercera es derivada. Entonces vamos a ver un poquito la definición formal. Dice, si f es una función diferenciable, es posible considerar su función derivada como f', ¿verdad? Lo que vimos para x en el dominio de m, dominio m de f, ¿verdad? Si para algunos valores de x que pertenecen a m existe este límite, vean que es la misma definición, solo que este va a ser la segunda derivada. Ahora se dice que existe la segunda derivada de la función f y se denota como, ahora dos rayitos, ahora podemos decir la segunda derivada doble prima, simplemente la segunda derivada, ¿verdad? O de esta otra manera, recuerden que vimos también varias notaciones para las derivadas, lo podemos escribir así, de como exponente, un índice, un superíndice, 2, de x, 2, de f de x, que es equivalente a de x de f de x. O sea, calculo la primera derivada y a esa función que me dio como resultado la vuelvo a derivar con respecto a x. Recuerden que esto me está diciendo con respecto a x. O sea, la segunda derivada de la función se obtiene derivando la primera derivada de la función. Palabras sencillas es eso. Yo tengo la primera derivada y derivo esa función. Entonces, las derivadas de orden superior no es nada nuevo, sino simplemente es seguir derivando y seguir derivando hasta donde me lo indiquen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá nos dicen, vamos a ver, si g de x, entonces, vamos a ponerla acá, g de x es igual a. Entonces vamos a ver qué sencillo que es la segunda derivada. ¿Qué es lo que complica calcular la segunda derivada? Tercera derivada, cuarta derivada, etcétera. Que cuando calculamos la primera derivada, lo esencial es simplificar esa primera derivada a lo máximo. A lo máximo. ¿Para qué? Para que no nos cueste o no nos dificulte hallar la segunda derivada.
Recuerden que siempre es más fácil derivar, como lo expliqué la clase pasada, una suma o una resta que un producto o un cociente. Siempre y cuando sea posible, vamos a darlo como suma o resta, ¿verdad? O al menos como producto, para evitar ese cociente. Entonces, como nos piden allá la segunda derivada, primero tengo que calcular la primera y luego pasar a la segunda, ¿verdad? En orden, no puedo calcularla directamente. Entonces, en esta función, sacarlo un poquito acá. En esta función que tenemos acá, tenemos un cociente, entonces lo tengo que derivar como un cociente, que es, vamos a ver, g' de x es igual a la derivada del de arriba. Entonces la derivada del de arriba, voy a resaltarlo acá en color verde, ¿verdad? El primero es que es una suma, entonces tengo que derivar cada término, la derivada de x a la 2 y la derivada de 3x. La derivada de x a la 2 es bajo el 2 y le resto un exponente, 1, más la derivada de 3x es, conservo la constante y la derivada de x es 1. Entonces no lo pongo por el segundo sin derivar o el de abajo sin derivar, x menos 1 menos, ahora el de arriba sin derivar, me lo encierro entre paréntesis porque son dos términos, lo encierro entre paréntesis, siempre cuando tengamos dos términos, o sea un binomio, un trinomio, tres términos, cuatro términos, eso lo encierro entre paréntesis. Y ahora el segundo derivado. El segundo derivado es una resta, entonces derivo cada uno. La derivada de x es 1. Voy a escribirlo solo para efectos de explicación. Es 1 y la derivada de menos 1 es 0. Entonces simplemente nos queda por 1. Que no hace falta porque estaba multiplicando por menos 1, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo ahí para que quede claro. Poner la regla acá. Bueno, estamos calculando la primera derivada. Recuerden siempre la notación. Escribir, ¿qué estoy calculando? La primera derivada, segunda derivada, o qué, indicar, ¿no? Si ustedes empiezan a calcular y no me ponen qué es, yo no voy a saber qué están calculando, si es la primera, la segunda, o solamente están haciendo un cálculo ahí, ¿ok? ¿Verdad? Siempre indicar, siempre estar indicando qué es lo que vamos a calcular, así de esta manera, con la notación G'. Y dice la regla del cociente, ¿verdad? Estamos aplicando la regla del cociente, es el de abajo al cuadrado. Usualmente este cuadrado nunca se desarrolla, o sea, el denominador nunca se va a desarrollar. Lo que se desarrolla es la parte del numerador, o sea, la parte de arriba, la que voy a resaltar en color naranja. Esto es lo que vamos a simplificar, para ver si se puede cancelar algo. Entonces vamos a simplificar ahí arriba. Arriba, ¿qué puedo hacer? Empezar a multiplicar los binomios, ¿verdad? Este con este, y luego el 3 con este. Entonces empezamos a multiplicar ahí. Tenemos 2x a la 2 menos 2x más 3x menos 3. Menos 3, ¿verdad? Bueno, un poquito acá. Menos 3. Y en el siguiente, como está multiplicando por 1, no me afecta. Entonces me va a quedar lo mismo, ¿verdad? Lo mismo lo que está entre paréntesis. X a la 2 menos más 3x. ¿Verdad? El 1 no me hace efecto. Lo que va a pasar es que va a cambiar de signos, ¿no? Con el menos que está al frente. Entonces me va a quedar menos x a la 2 menos 3x. Menos 3x. Y eso igualmente entonces dividido entre el mismo factor. O sea, eso lo vamos arrastrando. Eso acá sería entonces x menos 1 a la 2. Igual acá. Recuerda que ya aquí en el primer paso, en este que estoy resaltando, o que voy a señalar acá, perdón, voy a señalar acá, esa es la derivada. Lo que estamos haciendo ahora es simplificando. Estamos haciendo simplificando. Ahora busco qué tengo en común y qué no. Tengo en común este con este. Vamos a ponerlo acá en otro color. Este con este, ¿verdad? Y veo que se cancela 3x con menos 3x. Entonces arriba en el numerador nos va a quedar x a la 2 menos 2x y menos 3. Menos 3. Y eso entonces dividido entre el mismo factor, x menos 1 a la 2. Vean que lo voy arrastrando. Quedando igual a x menos 1 a la 2. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? Bueno, con la calculadora, probar si x a la 2 menos 2x menos 3 lo podemos factorizar.
¿Eso con qué? Eso lo podríamos hacer con Moe 5.3, ¿verdad? ¿Cuál sería la idea ahí? Vamos a poner en la calculadora para que tengan una idea. Vamos a ver acá. Entonces, al utilizar la calculadora, recordemos que el A tiene que estar positivo y no tiene que haber factor común. Todo está perfecto. Entonces, 5.3. El A es 1. El B es menos 2. Y el C es menos 3, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la idea de realizar el Moe 5.3 acá? Ver si nos queda el mismo factor que x menos 1. Este mismo factor, este. ¿Por qué? Porque así puedo simplificar. Entonces, ¿qué valores me dieron? Me están dando x3 y x menos 1. Entonces, cuando los cambio sería x menos 3 y x más 1, ¿verdad? X menos 3 y x más 1. Entonces, acá tenemos que esto es igual a x menos 3, era, ¿verdad? Ahorita lo verifico otra vez. X menos 3 y x más 1. Eso entonces entre el mismo factor. Entre el mismo factor acá. Poner igual acá. Entre x menos 1 a la 2. ¿Verdad? X menos 1 a la 2. Entonces ya tenemos ahí nuestra derivada. Primer derivada factorizada. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué lo realiza de esa manera? Un poquito para abajo esto acá. Te lo corro más. Entonces, lo realiza de esa manera para que den algo. Aquí hay dos formas de seguir. Ya la primera derivada, en ese último paso la tenemos factorizada a lo máximo. Lo tenemos a lo máximo, ¿verdad? Lo voy a saltar en verde. Aquí está lo máximo. En ocasiones necesitamos esa derivada hacia lo máximo. ¿Para qué? Para ver si se puede cancelar algo. O más adelante en aplicaciones de la derivada tenemos que tenerla de esa manera para ver cuándo la primera derivada es cero, o cuándo es positiva, o cuándo es negativa. Vamos a hacer una tabla de signos o cuadro de variación, no sé cómo lo llamaría en el curso anterior, lo mismo que aplicaban para buscar el dominio real de la función, ¿verdad? Lo mismo. Pero ¿qué pasa en este caso? Acá en este caso no me sirve tenerla de esta manera en verde, porque ahora yo voy a buscar mi segunda derivada. Entonces la segunda derivada es un cociente, ¿verdad? Acá G', voy a escribirlo acá otra vez. G' es igual a G', ¿verdad? Y acá igual, G'. Si yo utilizo lo que está en verde sería un cociente, entonces cuando lo derivo tendría que derivar el denominador. Tendríamos que derivar este término, ese que estoy señalando ahí. Cuando yo derivo ese término es un producto, ¿verdad? Se está multiplicando, entonces lo tendría que derivar como un producto. Ahí me estaría complicando. Entonces, en vez de derivar eso que está en verde, vamos a derivar este que está acá, que voy a señalar con un asterisco, ese. Voy a derivar ese. ¿Por qué? Porque el de arriba, cuando lo derive, la derivada del numerador es una resta, son términos que se están restando. Es más fácil. Entonces vamos a derivar ese término, ese G'. Entonces vamos a hacer esto más un poquito para abajo para calcular la segunda derivada. Por acá. Segunda chance de calcularla aquí mismo, en una misma página. Ok, lo tapo un poquito. Entonces, ahora la segunda derivada. Sí quedó claro esa parte porque vamos a derivar en el penúltimo paso. Verde no, porque vamos a derivar un producto. Igual si irían como producto nos tienen que dar igual. Entonces ahora indico acá que voy a calcular la segunda derivada con dos líneas. Otra forma de cómo ponerlo es acá el 2 arriba, ¿verdad? Usualmente cuando son dos, son las dos rayitas, ¿no? Cuando escribimos el 2 como índice paréntesis 2, es cuando, que por ejemplo, si tenemos más tercera derivada, cuarta derivada, ¿verdad? Que ahí no vamos a hacer ese montón de rayitos o poner en signo romano x6, x1
etcétera, ¿verdad? Entonces ya escribimos en sí el número. Si fuera dado caso, si quiero calcular la séptima derivada, entonces pongo 7, ponemos 7, ¿verdad? Pero no está mal si lo escriben así, igual, notación, solo que no es usual. Entonces la segunda derivada es lo mismo, es un cociente, ¿verdad? nos quedaría arriba. Entonces, Cero, como es un cociente, cero, eso es, cero de cero es cero, sobre como cero es un nos da cociente, una entonces, vamos a ver acá, por eso existe esta propiedad, ¿sí? acá. Que si quieren en otro video lo puedo comprobar, que dice esto, ¿no? Entonces vamos a aplicar. O sea, yo está ahí. Entonces, teníamos acá que vamos a calcular la derivada, ¿verdad? Vamos a calcular la derivada de g', o sea, la segunda derivada. Entonces, derivamos el numerador, sería la derivada de x a la 2, es 2x menos 2. La derivada de menos 3 es 0, no queda nada, entonces, por el de abajo sin derivar, x menos 1 al cuadrado. Menos el de arriba sin derivar, o sea, x a la 2, menos 2x menos 3. Por el de abajo derivado, que la derivada de abajo sería, bajamos el 2, ¿verdad? Le resto un exponente, x menos 1. Y ahora aquí, por la regla de la cadena, porque vean que lo que está dentro ahí no es simplemente como tener x a la 2, ¿verdad? Si fuera x a la 2 es bajo el 2 y le resto un exponente, ¿verdad? Pero este x es x menos 1, tengo que aplicar la regla de la cadena, ¿verdad? Entonces la regla de la cadena tengo que derivar ese término de resta. Tendría que derivar x menos 1. La derivada de x menos 1 es, la derivada de x es 1. Menos la derivada de menos 1 es 0. Entonces no queda nada. ¿Eh? Aunque quedara 1, lo hice para resaltar que hay que aplicar la regla de la cadena. En otro caso, que no tenga un factor tan sencillo como x menos 1. Si no tenga, por ejemplo, 2x menos 1. Entonces x menos 1 ahí me va a aportar un 2. Entonces, recordemos de la regla de la cadena. Y ahora nos dice que el término que está acá al cuadrado. Entonces nos va a quedar, ¿qué nos va a quedar ahí? Nos va a quedar esta ley, nos va a quedar de esta forma. Voy a hacerlo de manera sencilla, x a la 2, todo elevado a la 2. Eso es x a la 4, ¿verdad? 2 por 2, 4. Multiplico exponente de un exponente, potencia de potencia. Entonces eso es x menos 1 a la 4. X menos 1 a la 4. Y entonces ahí ya tenemos nuestra segunda derivada. Y ahí tenemos la segunda derivada. En este caso la voy a dejar hasta acá. Ustedes si quieren la pueden simplificar más. Tenemos la segunda derivada, ¿verdad? Ahí les queda como tarea simplificar. Simplificar, ¿verdad? Simplificar allá lo máximo. Entonces listo, ya estamos calculando la segunda derivada, que la segunda derivada la vamos a utilizar en aplicaciones de la derivada para hallar puntos de inflexión con cavidad y cositas como esas de ahí. Y otras cosas que se pueden buscar con la segunda derivada. Y entonces, similarmente podemos decir que la derivada de, o sea, la segunda respecto a x, ¿verdad? Es la tercera derivada de f respecto a x. Se denota como pues la tercera derivada, ¿verdad? Igual con 3. Y así sucesivamente. Eso es lo que nos dice la derivada la derivada de la tercera derivada, ¿verdad? Es la cuarta derivada. Así podemos continuar sucesivamente. O sea, la derivada de la cuarta derivada es la quinta derivada. Así, del enlace que expliqué al inicio. Hasta la enésima derivada de f, que se denota como dn de f o de x de n o f paréntesis a la n, ¿verdad? Como indiqué anteriormente. Generalmente se habla de orden de la derivada. Así la primera derivada es la derivada de primer orden, la segunda es de segundo orden, la tercera de tercera y la enésima es la derivada de orden n. Entonces simplemente la derivada de orden superior es seguir derivando y derivando y derivando hasta la derivada que me están solicitando.
¿verdad? Hasta la derivada que me soliciten. ¿Sí? Entonces, eso es respecto a derivadas de orden superior. Voy a ver esas derivadas para pasar a calcular derivadas más generales, ¿no? Si usted sabe derivar, vamos a encontrar la segunda, la tercera, la cuarta, ¿verdad? La es aprender a derivar. ¿Hay alguna pregunta o duda? ¿Está claro? Tenemos a 13. Lo que vamos a hacer ahora es algunos ejemplos de cómo calcular derivadas. Eso es lo que vamos a estar haciendo, calcular la primera derivada. En todos los problemas siguientes vamos a calcular la primera derivada. Entonces vamos a resolver el primero. Vamos a ver. Recuerden que todo eso es hallar f', o sea, la primera derivada, para no estar escribiendo en la instrucción, ¿no? Entonces es encontrar la primera derivada. Digamos, si tenemos f de x igual a e a la x menos logaritmo natural de x entre x. Y hallar f'. Entonces simplemente vemos que es un cociente, ¿verdad? Vemos que es un cociente, entonces lo tengo que derivar como un cociente, ¿verdad? Entonces f' de x. ¿Qué me dice cociente? Derive el numerador. Derivamos eso, que es una resta. Entonces, ¿cómo derivo una resta? El primero derivado y luego el segundo, ¿verdad? Derivo cada término. Entonces vean que se van mezclando las leyes. Aquí estoy aplicando la del cociente y luego la de la resta y luego ir aplicando cada una. Entonces, voy derivando. La derivada de e a la x es e a la x, lo mismo. Menos la derivada del logaritmo natural es 1 entre x. ¿No? Y eso lo encierro entre paréntesis porque acá enseguida multiplico por x, ¿verdad? Que es el denominador sin derivar. Ahora, menos el numerador sin derivar, e a la x, menos logaritmo natural de x. Por el de abajo derivado, que el de abajo derivado sería 1, ¿verdad? Ahora, esto dividido entre ¿quién? Dividido entre x a la 2. Dividido entre x a la 2. Dividido entre x a la 2, que en la fórmula sería el g a la 2. Eso corre esto acá para que no quede tan feo. Acá está. Y ahí tenemos la primera derivada. Ya calculamos la primera derivada. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar un poquito, porque veo que me está quedando un e a la x y un e a la x. A ver si se pueden sumar o se pueden restar, ¿verdad? Vamos a ver. Eso es lo que uno pensaría. Multiplico el x acá y multiplico acá. Entonces me va a quedar e a la x por x es x e a la x. Menos 1 entre x por x es 1. Luego en el siguiente paréntesis, el menos me va a cambiar de signo. O sea, me va a quedar menos e a la x más logaritmo natural de x. Y eso dividido entre x a la 2. Eso dividido entre x a la 2. Eso dividido entre x a la 2. Acá. X a la 2. Y entonces nos fijamos si tenemos algo semejante que se pueda sumar o restar. No tenemos nada en este caso, entonces ya ahí calculamos la primera derivada. ¿Ven? Entonces, usualmente cuando son así sencillas nos piden simplificar, porque simplemente es multiplicar algo y se va a cancelar y restar. Cuando es muy complicada la derivada no, solo nos indican calcular la primera derivada y listo. No hay que simplificar. Entonces recuerden que cualquier duda o pregunta la realizan. ¿No? Abren el micrófono y preguntan algún paso que no haya quedado claro. Antes de continuar con este, nos preguntan a veces, tenemos la primera derivada y nos preguntan, por ejemplo, hallar, en este mismo, aprovechar, hallar
que a veces no se confunde, pero como yo siempre les digo es entender qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Allá la primera derivada. Si nos piden f' de 1, ¿qué es f' de 1? Bueno, en la primera derivada es sustituir el x por 1. Si el enunciado del ejercicio fuera así, f de x es a la x menos logaritmo natural de x entre x y nos piden hallar f' de 1. Ah, bueno, ¿qué entiendo yo? Tengo que hallar f', porque esa función no la tengo. Tengo que hallar la primera derivada y luego, cuando tengo el resultado, evaluarla, ¿verdad? Porque a veces nos preguntan así y no sabemos. No sabemos qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero simplemente es entender. Por eso es entender lo que estamos haciendo, no simplemente es ver y copiarlo, listo, hacer ahí, repetir y repetir, nada más, es entender, ¿verdad? Cada paso, lo que estamos haciendo y qué significa cada anotación. Igualmente, si nos preguntaran, hay la segunda derivada en 1. ¿Qué es? Ah, bueno, tengo que hallar la primera, evaluarla y luego también la segunda, evaluarla en 1, ¿verdad? En este caso solo va a ser la primera, f' evaluada en 1. ¿Qué significa? Bueno, en la derivada, en el resultado que me dio, sustituir todo por todas las x por 1. Entonces sustituir por 1, 1 por e a la 1 menos 1 menos e a la 1 más logaritmo natural de 1, eso entre x a la 2, que x en este caso es 1, ¿verdad? Entonces tenemos 1 a la 2 y simplemente ya eso, como está todo en valores, en números, lo puedo meter en la calculadora, ¿verdad? Que eso nos va a quedar menos 1, nos va a quedar menos 1. Listo, ya calculamos f' evaluada en 1, f' evaluada en 1. Entonces, 2. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hacer este, aunque es sencillo, le expliqué la clase para que quede claro, ¿verdad? Así es, digamos aquí esta es función g de x, no, pero no es tan relevante. Es x a la 2 más e a la x. ¿De quién? De x a la 3 más 3x. Y entonces ahí nos preguntan hallar g de prima, o sea, la primera derivada. Pero nosotros vemos ahí y tenemos un producto, ¿verdad? Tenemos un producto, pero digo yo, bueno, pero yo puedo multiplicar esto porque son familias iguales, hay familias que son, o sea, que pertenecen a la misma familia, ¿verdad? Tenemos esas funciones algebraicas. La única que no pertenece a la exponencial, pero seguramente por lo menos esa algebraica voy a multiplicar o voy a simplificar algo. Entonces, antes de hallar la primera derivada, voy a multiplicar, porque hay familias, hay términos que pertenecen a la misma familia, en este caso a la algebraica, o sea, x a la algo, ¿verdad? X a la 5, x a la 2, x a la 1, x a la 3. Entonces multiplico x a la 2 por x a la 3, x a la 5, más x a la 2 por 3x, 3x a la 3. Ahora acá voy con la exponencial, más e a la x por x al cubo, más 3x por e a la x. Y además que nos va a quedar en 4 términos, más sencillo, más complicado verlo así, entre paréntesis y ir multiplicando. Al final nos va a dar lo mismo, ¿verdad? Pero todos tenemos como sumas y nos quedan términos pequeñitos. Entonces ahora sí, ya que tengo g, de una manera más sencilla voy a derivar g' de x. Indico que voy a derivar, escribo g'. La derivada de x a la 5 es bajo el 5 y le resto 1, es a la 4. Más acá en este, conservo la constante, ¿verdad? En este que estoy resaltando en verde, conservo la constante, ¿verdad? Y derivo la función, ¿verdad? Entonces, bajaríamos el 3 y recuerden que ese 3 va a multiplicar ahí. Entonces va a quedar 3 por 3, la constante que se conserva y el 3 que estoy bajando. Entonces voy a multiplicarlo una vez, 3 por 3, 9. Y ahora le resto un exponente que es 2. Ahora en el otro término, ¿qué tengo? En el otro término tengo una multiplicación, entonces lo derivo como multiplicación.
¿Por qué sé que hay una multiplicación? Bueno, son dos valores, pero y son de familias distintas. Una es exponencial y una algebraica. Entonces, voy a derivar en verde. La derivada del primero es e a la x por el segundo sin derivar, o sea, x al cubo, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es, bajamos el 3 y le restamos un 1, ¿verdad? Esa derivada es de esta que en verde. Listo, ahí derivamos ese. Ahora, más, voy a resaltar este en otro color, sale aquí en rosado. Este que está acá también es un cociente, perdón, es un producto. Es un producto, ¿verdad? Entonces hay que derivarlo como producto. El primer derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces, voy a tomar como el primero como a 3x, todo el 3x, y el segundo como a la x, ¿sí? Porque tiene la constante. Entonces, la derivada de 3x es, conservamos la constante, y la derivada de x es 1. Entonces, simplemente nos va a quedar por el segundo sin derivar. Más, ahora, el primero sin derivar, 3x, por la derivada del segundo, que la derivada del segundo es e a la x, la misma. Entonces derivamos ahí. Y ahora lo que podemos ver es si nos queda algo semejante que pueda sumar o no, porque hay varios términos con e a la x, ¿verdad? Entonces, en este caso, no hay nada, ¿verdad? Porque tenemos e a la x, pero uno solito, uno que está acompañado del x, uno que está acompañado de x a la 2 y uno que está acompañado del x al cubo. Entonces no podemos sumar nada. Y el 5x a la 4 más 9x a la 2 no los podemos sumar porque son diferentes exponentes, ¿verdad? La x. Es decir, no son semejantes. Entonces hasta ahí nos va a quedar la derivada. La primera derivada. Entonces vamos a ver este para ir introduciendo un poquito la regla de la cadena. Profe, ¿Sí? ¿Duda? Roy creo que es. ajá, una preguntita. Sí, Este claro. 5 profe, al puro inicio, antes del 3 en G de X, donde está el 5x elevado a la 4. Ajá, correcto, correcto. ¿Sí cuál es? Ajá. Ajá, eso, Ese. ok, esos valores ahí, ¿cómo los sacaste, profe? Eso es de la derivada, ¿verdad? De cuando tenemos x a la n. La derivada de eso es, bajamos el n y le restamos un 1 al exponente, ¿verdad? En ese caso es x a la 5, ¿verdad? Voy a derivar g. X a la 5, la derivada de x a la 5 es, bajamos el 5 y le resto un 1 al exponente. 5 menos 1, 4. De ahí donde salen, igual que el otro. Igual el otro, conservo la constante que es 3 y bajo el 3, 3 por 3, 9 y le resto un 1 al exponente, ¿verdad? Este va con este, es la derivada de este. Y este con este acá. Y este con este. Y este con este. De ahí es donde sale ese 5x a la 4. ¿Sí? Gracias, profe. Gracias. Recuerden tener las leyes ahí a la par, ¿verdad? Eso es esencial para esto de las derivadas. Vamos a estar f de x tangente de igual a 3 de x. X a la 3 más 3. 3 entre raíz. Sí, aquí es esencial que para esta clase hayan visto ya las fórmulas y practicado, porque muchas veces no se entiende derivada por lo mismo, porque ven la clase y no estudian la parte, la anterior, por lo menos las reglas para no quedarse tan perdido. Y si no estudian las reglas, entonces esta clase, la siguiente, que es esta, vamos a quedar todos perdidos porque no sabemos lo que estamos aplicando, ¿verdad? Entonces, por eso, como les recomendé desde el inicio de la clase, es repasando ahí conforme vamos viendo las clases. Igualmente, en teoría ustedes van más, digamos, más obligados a estar repasando porque tienen que estar haciendo las actividades de Khan Academic y
la tarea, ¿verdad? Que esa es la idea, que estén repasando constantemente y estudiando. Entonces, vamos a ver esta. Esta tengo el tangente, ¿verdad? Entonces, uno ve inmediatamente, ah, bueno, la básica que tengo es ¿quién? En verde es tangente de x, ¿verdad? Y entonces yo sé que la derivada de tangente de x es secante al cuadrado de x, ¿verdad? Esa es la derivada de tangente. Pero entonces veo que ese tangente, ya lo que está aquí adentro, ¿verdad? Lo que está aquí adentro, voy a resaltarlo en color, vamos a ver, en color verde otra vez. Eso que está aquí adentro, no solamente el x, sino ya cambió, ¿verdad? Obviamente ya eso no es el x, ¿verdad? Cualquiera lo puede decir que no es el x. ¿Qué significa eso? Quedamos con ese punto, que hay que aplicar la regla de la cadena. Debemos aplicar la regla de la cadena, porque sufre una variación, ¿verdad? Está sufriendo una variación mi función original, que es la tangente, que la tangente es la que está por fuera, es la que me estoy topando primero de izquierda a derecha, ¿lo ven? Lo que está dentro del paréntesis es la raíz, dentro de la raíz. Entonces, voy a derivar acá, f' de x es la derivada de tangente, derivo primero lo que está por fuera, recuerden, la derivada de tangente es secante a la 2 de quién, de x, pero el x es lo que está en verde, ¿verdad? Eso sería el x, lo que está ahí en verde. Parar acá, que lo hice muy pegadito. Lo que está ahí en verde. Y entonces el x, lo que está en verde, lo copio otra vez igual. Lo copiamos igual. Recuerden que era lo mismo ahí, eso no cambiaba nada. Y no lo cambiaba. No lo tiene que cambiar. Más, yo lo voy a copiar acá. No lo puedo copiar ahora. Voy a escribirlo. Entonces lo copio igual. Paréntesis. X a la 2. X a la 3. No, X a la 3. Más 14x más 3. ¿Verdad? Pero me doy cuenta que tengo que aplicar la regla de la cadena. Me doy cuenta que tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces, como tengo que aplicar la regla de la cadena, tengo que derivar lo que está dentro. O sea, lo que está dentro es ¿quién? Lo que está dentro es una raíz, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una raíz, recuerden que lo esencial es, o para más fácil es cambiarlo de esta manera. Cambiarlo como exponente a la 1 medio. A la 1 medio. A la 1 medio. Y ahora sí, entonces, ¿qué ley aplicamos ahí para hallar esa derivada? Bueno, esta, ¿verdad? X a la n, prima, bajo el n, y le resto un exponente, en general, ¿verdad? Donde el n en este caso es 1 medio, ¿verdad? Es 1 medio. Es 1 medio. Entonces, por eso es que escribimos la raíz como ese medio que está ahí. Vamos a ver acá, esto por acá. Como es 1 medio que está ahí. Entonces vamos a derivar ahora esa radical. Entonces bajo el 1 medio, bajamos el 1 medio. Y le restamos un exponente. La x queda adentro, queda igual. ¿Cuál es la x? La x en este caso es x al cubo más 14x más 3. Eso es lo que está jugando el papel de x, ¿verdad? Entonces eso queda igual. No se afecta. X al cubo más 14x más 3. Y eso elevado, entonces 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Resto. 1 medio menos 1 es menos 1 medio, ¿verdad? Pero entonces me doy cuenta otra vez que esa base que está ahí simplemente no era el x, sino es un término, es una suma. Entonces tengo que volver a aplicar la regla de la cadena. Tenemos que aplicar nuevamente la regla de la cadena, ¿verdad? Otra vez eso que derivé era de forma variable a la algo, ¿verdad? O sea, x a la algo, lo puedo ver así, x a la algo. Pero ese no era un x solito, sino era, en realidad era un trinomio. Entonces tengo que nuevamente aplicar la regla de la cadena. Nuevamente. Tengo que aplicar la regla de la cadena. Y entonces ahora tenemos que derivar este. Vamos a ver. Quitar esta acá. Y tengo que derivar ese término. ¿Verdad? Ese término que está jugando mi papel de x ahí. La derivada de ese término es
un que es derivar término a término porque es una suma. Entonces, abro paréntesis porque nos van a quedar varios términos. La derivada de x al cubo es, bajamos el 3, la misma regla que está acá en verde, bajamos el exponente y le resto un 1, es x a la 2, ¿verdad? 3 menos 1, 2, más, luego 14x, conservo la constante, y la derivada de x es 1. Entonces no queda nada, y la derivada de 3 es 0. Entonces no lo voy a poner ahí más 0 porque no hace falta, ¿verdad? Y cerramos ahí el paréntesis. Entonces ya tenemos la primera derivada. Vean que la primera derivada, otra vez lo repito, se realiza en un paso, la encontramos en un paso, pero esa derivada tiene mucho conocimiento y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y hay que estar muy atentos a esas reglas de la cadena. ¿Ah? ¿Quedó claro si ese o hay alguna consulta? Una duda, pregunta. Profe, Sí, ¿qué duda tiene? la derivada de una constante es cero. La derivada de una constante de 0, exacto. Ah, entiendo. Cuando está solita, ¿verdad? Cuando está solita es 0, pero si tenemos constante, por la función es, se conserva la constante y derivamos la función. ¿Verdad? Sí, sí, lo decía por el 3. Ajá, el 3 cuando derivamos es 0. Entonces va a quedar 14 más 0, no pasa nada, ¿verdad? Entiendo, entiendo. Ok, vamos a ver. Entonces igual, vamos a hacer otro ejemplo. Les digo aquí la mayor parte de la clase es ir practicando las derivadas, porque las derivadas solo vamos a aprender a realizarlas correctamente practicando y practicando, ¿verdad? Acá. Entonces este es el número 4, ¿verdad? Vamos a resolver esto otra vez de la regla de la cadena para que, claro, igual recuerden que lo puedo escribir así, y porque y es igual a f de x. Entonces voy a escribirlo de esta manera para trabajar. Digamos, y es igual al logaritmo natural de 2 de seno de x, ¿verdad? Y entonces igual hallar la derivada. En este caso ya no sería f', sino y', que es lo mismo. Entonces, vamos a ver. Antes de comenzar la derivada, recordemos que por notación, ¿verdad? Seno, por ejemplo, seno a la 2 de x, esto es lo mismo que escribir seno de x todo a la 2, todo a la 2, ¿verdad? O si tenemos logaritmo natural, x es igual a logaritmo de x todo elevado a la 2, ¿verdad? Todo elevado a la 2. Donde el 2 está por fuera, ¿verdad? El seno, y igual el logaritmo, en esa posición. El 2, el 3, el 4, el 5, lo que sea. Es todo exponente, ¿no? Porque a veces cometen el error también de tenerlo así, seno, pero el x está elevado a la 2, ahí, en ese caso. En mi argumento, lo que está dentro, el ángulo del seno. Entonces, ahí sí es diferente, esto sí es diferente, no lo puedo reescribir de esta manera. Ahí sí estaría incorrecto. Ahí estaría incorrecto. Es cuando el 2 está por fuera. ¿Para qué hacemos eso? Porque entonces me voy a dar cuenta que esto que está acá, ¿verdad? Si quiero hacer un paso intermedio, lo puedo reescribir de esta manera, como logaritmo de seno de x, todo eso elevado a la 2. ¿Y para qué lo escribimos así? Bueno, para ver que es de la forma de x a la algo. De x, en este caso, x a la 2. Entonces sabemos cómo derivar eso, ¿verdad? La derivada de eso es muy sencillo, es bajamos el exponente, que es 2, y la x, que en este caso la x es el logaritmo, ¿verdad? El logaritmo natural de seno de x. El verde está haciendo el papel de x, ¿verdad? Entonces queda igual, logaritmo natural de seno. Recuerden que eso es una L, no una I. Es logaritmo natural de seno de x, y le resto un exponente, que sería 1. Solo paso por paso, sería 1. No hace falta, pero para que quede claro.
Y entonces, bueno, está bien. Tengo x, pero eso que está en verde no era simplemente el x, ¿verdad? ¿Es quién? Es logaritmo de seno de x. Bueno, veo que tengo que aplicar la regla de la cadena, ¿verdad? Entonces, donde la derivada del logaritmo natural es 1 entre x, ¿verdad? 1 entre x. Entonces, voy a borrar aquí en verde. Ahora, lo que está dentro del logaritmo natural está jugando un papel, ¿verdad? Va a jugar el papel de x. Entonces es por la derivada del logaritmo natural es 1 entre lo que tiene adentro. Lo que tiene adentro es el seno de x, ¿verdad? Pero entonces me doy cuenta nuevamente que eso que está ahí no era el x, sino es un seno de x. Por lo tanto, tendría que aplicar nuevamente la regla de la cadena. La regla de la cadena. Entonces, la derivada de seno es coseno. Siempre multiplicación por y siempre multiplicándolo en el numerador, ¿verdad? Entonces, seno de x por coseno de x, ¿verdad? ¿Cómo me doy cuenta cuándo parar? Porque ahora digo, bueno, ¿qué es lo que está dentro? ¿Cuál fue el último que derivé? El último que derivé fue el seno, ¿verdad? Entonces veo, ¿qué tiene el seno dentro? Un x. Entonces, ahora, o más bien lo podemos ver más adelante, acá con el coseno. Solo ahora acá. El último término. Eso que está ahí, ¿quién sería? El x, ¿verdad? Entonces digo, bueno, tendría que aplicar la regla de la cadena otra vez. Si derivo x, ¿quién sería? La derivada de x es 1. Por lo tanto, ya va a quedar así, ¿verdad? Ahí es donde termina. Ahí es donde va a terminar la regla de la cadena. Donde ya no podemos seguir aplicando. Por eso se llama regla de la cadena, porque, digamos, se va enlazando. Imagínense como que estoy enlazando las uniones. Aplico una, después aplico otra, después aplico otra, hasta que ya termine. ¿Qué pasa si el seno estuviera de esta manera? Seno de x a la 2. Entonces tendría que nuevamente derivar. Es más, vamos a hacer ese ejemplo así. Vamos a hacerle 1, 5. 5. Que tengamos casi la misma función. Y igual al logaritmo natural de 2 de seno. Pero el seno acá es x a la 2. Entonces y' va a ser lo mismo. Va a ser, bajamos el 2. Logaritmo natural de seno de x a la 2, ¿verdad? En este caso no lo voy a poner el 1 por la derivada del logaritmo es 1 entre lo que tiene adentro. En este caso seno de x a la 2 por, ahora la regla de la cadena, la derivada de seno es coseno. Ven que siempre ese x a la 2 se mantiene, ¿verdad? Otro error común es que escriben acá solo el seno, sin nada, solo el sen. Recuerden que en una clase lo expliqué que solo el sen, eso no significa nada. Eso es un error. Un error es escribir acá solamente el x, ¿verdad? Perdiendo ese x a la 2. Entonces, no, x a la 2, eso se conserva, se va conservando, se va arrastrando. Ahí. Y el coseno es x a la 2. Vean que aquí la diferencia, vean que si ustedes ven es lo mismo que el anterior, solo que ahora en vez de x tenemos x a la 2, ¿verdad? Y eso me agrega un paso más, porque ahora me pregunto, ¿esto que está dentro del coseno será x? No, no es x, ¿verdad? Es x a la 2. Ese sufre una pequeña variación nuevamente, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que entonces tengo que derivar eso que está ahí adentro, dentro del coseno. ¿Ven que voy dentro del coseno? Entonces, eso que está ahí dentro del coseno, si lo derivo, la derivada de x a la 2 es, bajamos el 2 y le restamos un 1 al exponente. 1. Y ahora si lo analizamos de la misma manera, ¿qué es lo que tenía el x a la 2 como base? El x, ¿verdad? Entonces listo, hasta ahí terminé ya, porque la derivada de x es 1. Ahí terminé, ya no tengo que seguir aplicando la regla de la cadena. Ya no hay más enlaces, digámoslo así, ya no hay más enlaces, ¿verdad? Entonces ahí terminaríamos derivando. ¿Y qué pasa si entonces en vez de x a la 2 tendría un logaritmo de x a la 2? Otra vez aplicando la regla de la cadena, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces así es de la manera que aplicamos la regla de la cadena.
¿Hay alguna pregunta, duda? Pues está claro cómo aplicar la regla de la cadena. La regla de la cadena es de las cosas más esenciales y con la práctica hay que ir viendo cuál vamos a ir resolviendo, ¿verdad? Si no manejamos bien la regla de la cadena, las derivadas que vamos a calcularlas de forma incorrecta. Ok. Se agrega una página más por acá. Y seguimos con más ejemplos de derivadas. Tenemos acá 5, 6. Creo que la idea es aprender las derivadas. Si ya nos preguntan la segunda o tercera es derivar nuevamente, derivar nuevamente. Si nos preguntan f' de 2, f' de 5, bueno, calcula la primera derivada y simplemente lo evalúo. Vamos a ver qué podemos realizar. Realicemos este que tal vez sea un poquito complicado. Dice que es h de x igual a, pone la regla después acá. Dice que es logaritmo natural de uno más sen de x y 1 menos sen de x. El problema en realidad nos dice calcular la tercera derivada. Vamos a calcular esa tercera derivada. Igualmente estamos practicando, entonces es lo mismo, ¿verdad? Voy a ponerla acá ya. Allá la tercera derivada. Allá la tercera derivada de h'. Vamos a seguir practicando derivadas. Entonces, la primera derivada es, acá también hay algunas cositas que no sé si esto es explicado acá, pero entonces cuando nosotros tenemos algo de esta forma, 1 entre AB, donde aquí la fracción principal, para no estar escribiendo ese paso, vamos a darle la vuelta una vez, vamos a escribirlo como BA, para ahorrarnos pasos y no hacernos tan complicados, porque si vamos escribiendo más bien, nosotros mismos nos podemos enredar. Entonces, si tengo 1 dividido entre otra fracción, AB, simplemente es darle la vuelta a esa fracción. ¿Por qué? Sería realizar todo el procedimiento, extremos por extremos y medios por medios, y me va a quedar B entre A. Simplemente, como todo es 1, es como darle la vuelta a la fracción. Vamos a ver, eso lo vamos a aplicar acá. Tenemos, voy a escribirlo por acá abajo, h' de x, siempre indico, igual a la derivada del logaritmo es 1 entre lo que está dentro. Lo que tiene dentro el logaritmo es eso. O sea, tenemos el caso que escribe aquí en rojo, ¿verdad? 1 entre esa fracción. Entonces simplemente le voy a dar la vuelta a la fracción. Le vamos a dar la vuelta a la fracción. Nos va a quedar entonces de esta manera. Vamos a escribir acá la regla para que no nos quede tan feo. Acá y luego voy a hacer una línea aquí. Entonces le doy la vuelta a la fracción, ¿verdad? Y me va a quedar 1 menos seno de x y 1 más seno de x. ¿Eso para qué? Para no estar multiplicando extremos por extremos y medios por medios. Le doy la vuelta inmediatamente.
Pero entonces nos damos cuenta ahora que lo que está dentro del logaritmo no es un x, ¿verdad? No es un x, sino es ese cociente. Eso significa que tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces, eso por la derivada de quién, de ese cociente. Entonces ahora me pregunto yo, es una buena práctica cuando ustedes vayan estudiando y preguntándose, ahora, ¿eso es un qué? Eso es un cociente, ¿verdad? ¿Cómo derivo un cociente? Ah, bueno, un cociente lo derivo el de arriba derivado por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado. Ah, bueno, listo. Entonces, voy a derivar el primero. Me enfoco en derivar el primero. El primero que es el de arriba, ¿verdad? Entonces, derivo el de arriba. Ah, bueno, entonces el de arriba veo. ¿Y qué es? Es una suma. Es una suma. ¿Cómo derivo una suma? Derivando cada término. Vamos paso por paso, ¿lo ven? Derivo cada término. Entonces voy cada término. La derivada de 1 es 0. Más la derivada de seno es coseno. Ah, bueno, entonces simplemente nos va a quedar acá coseno. Ya derivé el de arriba, ¿verdad? Ahora por el de abajo sin derivar. Como es un binomio, lo encierro entre paréntesis, ¿verdad? Menos seno de x. Ven, paso por paso, así, analizándolo, se nos hace bien sencillo. Este problema en realidad no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil en el sentido que es largo. Entonces, menos, ahora, ¿qué era la regla del cociente? Ahora el de arriba, sí, derivar. Ahora, 1 más seno de x. Vean que el que tomo es lo que está en verde, no lo que está en rosa para derivar, porque el original es en verde. No estoy derivando el cociente en rosa, sino el cociente en verde, porque ese es el que está jugando el papel de x. Es el que está jugando el papel de x, ¿verdad? Entonces, el de arriba sin derivar y ahora el de abajo derivado. Entonces, otra vez me enfoco. ¿Es una resta? Ah, bueno, es una resta. Entonces, el primer derivado, que es 0, menos la derivada de seno, que es coseno. Entonces, ese menos se conserva porque es una constante. Menos la derivada de seno es coseno. Coseno de x. Entonces, ya tengo eso derivado por ahí, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos dice la regla? Ah, bueno, ahora usted, el denominador, elévelo al cuadrado. O sea, todo, ¿verdad? 1 menos seno de x, todo al cuadrado. ¿Ah? Cuidado, hacen esto, cada término al cuadrado, ¿verdad? Es todo al cuadrado. Todo al cuadrado. Todo al cuadrado. Todo al cuadrado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que simplificar. Voy a multiplicar el coseno acá, el coseno acá. Y igual en este caso, el coseno acá y el coseno acá. Y vean que todo es multiplicación y cociente. Entonces, siempre que yo tenga un valor en el numerador y otro en el denominador, que sea lo mismo, los puedo cancelar. O en palabras sencillas, si uno está arriba y uno está abajo y son iguales, los puedo cancelar. Entonces, vean que tengo 1 menos seno de x y aquí tengo 1 menos seno de x. Entonces voy a cancelar 1 con 1. Entonces esto es igual a... Voy a poner la regla acá. Arriba, ¿qué nos va a quedar? Arriba nos está quedando la distribución, nada más, ¿verdad? Arriba nos va a quedar la distribución. Nos va a quedar la distribución. El 1 menos seno de x lo cancelé. Entonces voy a multiplicar coseno de x por 1, coseno de x. Coseno por menos seno de x menos coseno de x por seno de x. Ahora voy con el otro, sería menos coseno de x por 1 menos coseno de x. Pero vean este menos que está acá. Este que voy a resaltar aquí en verde. Ese menos me va a cambiar el signo de todo. Entonces cuando yo multiplique era 1 por menos coseno de x. Me está dando negativo, pero con ese menos que está por fuera, eso es positivo. Entonces me queda positivo. ¿Sí? Ahora, igual, menos coseno de x por seno de x es menos coseno de x por seno de x. Y con el menos que está por fuera, ese menos nos va a cambiar a positivo. Entonces positivo. Cada línea más. Positivo. Y entonces, ¿qué nos va a quedar abajo? ¿Qué nos quedó abajo? Nos quedó abajo el 1 más seno de x. El 1 más seno de x
por el 1 menos seno de x, porque tenía 2 y cancelé 1, ¿verdad? Entonces me va a sobrar 1, 1 menos seno de x. 1 menos seno de x. 1 menos seno de x. Entonces veo arriba si hay algo que pueda cancelar o algo que se pueda sumar o restar. Entonces veo que estos dos términos son los mismos, ¿verdad? Este con este. Y se cancelan, por eso los pongo en rojo. Se cancelan. Y luego puedo ver que el coseno de x con este los puedo sumar. Entonces arriba me va a quedar un 2 coseno de x. 2 coseno de x. 2 coseno de x. 2 coseno de x. Y abajo, ¿qué nos va a quedar? Voy a dejarlo así por el momento. Voy a dejarlo de la misma manera. Voy a dejarlo así. 1 más seno de x. Seno de x por 1 menos seno de x. Vamos a dejarlo así. Eso ya sería ¿qué? Eso ya sería h' de x, ¿verdad? Eso ya sería h' de x. ¿Qué nos estaban preguntando? ¿Qué nos estaban preguntando a nosotros? La tercera derivada, ¿verdad? Vamos seguramente a llegar hasta la segunda derivada. Acá lo importante es que quiero que vean esto, ¿verdad? Yo acá, yo tengo la primera derivada. Entonces, si quiero hallar la segunda, listo, ¿qué hacemos? Derivamos ese cociente. Derivamos ese cociente. Pero recuerden que el hecho, siempre y cuando se puede eliminar un cociente, un producto, dejarlo como suma o resta, o simplificarlo a lo máximo, siempre lo intentamos, ¿verdad? Entonces por eso hay que manejar mucho el álgebra. Aquí en cálculo casi lo más importante es el álgebra. Luego lo que aprendemos son conceptos, agregando conceptos de cálculo, ¿verdad? Aquí ¿qué estamos aprendiendo? Bueno, cómo derivar y todas las reglas. Aquí sí nos metimos un poco más a cálculo, ¿verdad? Pero ya aquí en la primera línea, en esta primera línea, ¿no? Esta primera línea que estoy señalando en azul, ya está la primera derivada. Luego lo que estamos haciendo, segundo paso y tercer paso, es simplificando, ¿verdad? Primera línea lo de cálculo, cómo derivar, cuál es la derivada de seno, cuál es la derivada de coseno, cómo derivo un cociente, cómo derivo una suma, una resta, etc. ¿Verdad? Luego simplificar. Entonces, ahora aquí uno dice, bueno, la voy a derivar ahí como un cociente, pero ¿qué va a pasar ahí? Cuando llegue a derivar este, que estoy remarcando en verde, eso es un ¿qué? Es un producto, entonces eso nos va a quedar complicado a la hora. Además, que es un cociente y en medio de ese cociente tengo que derivar un producto, que eso se nos va a hacer más largo, ¿verdad? Entonces, vean lo que vamos a hacer. Yo noto que lo de abajo es ¿qué? Por eso les digo que es mejor siempre aplicar las fórmulas, no estar distribuyendo, porque lo que hicieron en la primera tarea, ¿verdad? Entonces yo veo que esto es de una forma que a más b por a menos b. Eso es que es la diferencia de cuadrados, ¿verdad? Eso es una diferencia de cuadrados. Entonces la primera derivada de x nos va a quedar como 2 coseno de x. Eso dividido entre ¿quién? Entre 1 menos seno a la 2, ¿verdad? 1 menos seno a la 2 de x. Si lo distribuyen no hay problema, nos va a dar lo menos, pero como lo mencioné, van a estar perdiendo tiempo ahí valioso, ¿verdad? Que nos puede servir para hacer un análisis mayor. Entonces ahí lo mejoramos aún un poco más, ¿verdad? Porque ya ahora no tengo un producto en el denominador, sino tengo una resta. Pero aún lo podemos mejorar más, Ese que está ahí, 1 menos seno al cuadrado de x, esto es igual a ¿qué? Por una identidad trigonométrica, esto es igual a coseno al cuadrado de x. Y me va a quedar súper genial, ¿por qué? Porque arriba tengo un coseno, ¿verdad? Entonces tengo 2 coseno de x y eso dividido entre coseno al cuadrado de x. Y por lo tanto puedo cancelar un coseno con un coseno. Y esto es 2 entre coseno de x, ¿verdad? Entonces ya ahí lo tengo mucho más sencillo. Tengo solamente un 2, una constante, y tengo un coseno de x.
No, lo podemos derivar así, pero podemos ir más, tener más avaricia, ¿verdad? Veo que tengo 1 entre coseno x. Y 1 entre coseno x es igual a ¿quién? Es igual a cosecante de x. Bueno, entonces vamos a eliminar ese cociente. Voy a poner 2, el 2 se conserva, y 1 entre coseno es cosecante de x. Y eso finalmente nos está dando la primer derivada. La primer derivada. Vean todo el trabajo que hice simplificándolo un poquito, ¿verdad? Apliqué lo mismo de siempre. Diferencia de cuadrados, la identidad trigonométrica, cancelé y luego cociente. Las reglas que le subí ahí en el PDF, ¿verdad? Que es bueno que estas las tengan ahí impresas o siempre las tengan a mano cuando estén estudiando y en la clase. Porque vean ahora que es sencillo. Quiero hallar la segunda derivada. H' de x es igual a que la constante se conserva el 2, y la derivada de cosecante de x, ¿cuál es la derivada de cosecante de x? Es menos, entonces por menos cosecante de x por cotangente de x. Entonces de esa manera muy sencilla encontré la segunda derivada. De una manera muy sencilla. Encontramos la segunda derivada. Encontramos la segunda derivada. Bien sencillo. A derivar este cociente que teníamos acá, ¿verdad? No era lo mismo derivar ese cociente que estaba ahí en rosa. A eso se nos iba a complicar un montón. Derivar ese cociente. Se nos iba a complicar un montón. No simplemente derivé de cosecante, que cosecante está en la tabla. La derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente. ¿Verdad? Y para que sea más bonito, puedo escribir el menos en el frente. Menos 2 cosecante de x. Ven, esta pregunta en un examen puede ser o se les puede complicar. ¿Por qué? Porque, bueno, encontraron la primera derivada y si no simplificaron, van a empezar a derivar este cociente. Y ese cociente se les va a hacer enorme. La idea que ustedes es simplificar y vean que es sencillo. Otra repito, la segunda derivada. Podríamos hallar la tercera, para ir terminando, nos da tiempo. Tenemos aún 2-3 minutillos por ahí. La tercera derivada. Esta es en la tercera derivada lo puedo escribir así. O de esta manera, ¿verdad? Entonces la tercera derivada es un ¿qué? Es un producto, ¿verdad? Vamos a derivar esto que estoy resaltando acá en verde. ¿No? Porque esto es la segunda derivada. Entonces, el menos 2 es una constante, la constante se conserva, y ahora derivo ese producto. Voy a abrir paréntesis, porque este 2 va a multiplicar a todo. Entonces, derivo el primero. La derivada de cosecante es menos cosecante de x por cotangente de x. Por el segundo sin derivar, que es cotangente de x. Más, ahora, el primero sin derivar, por la derivada de cotangente. La derivada de cotangente es menos cosecante al cuadrado, ¿verdad? Es como la familia del tangente también. Es como la familia del tangente. Entonces tendríamos ahí que esto es siempre le ponen el menos, porque después le pones, perdón, el porque después solamente le ponen el menos y piensan que es una resta, si lo dejan de esta manera, ¿verdad? Sobre acá. Si lo dejan así, menos cosecante al cuadrado de x. Si lo dejan de esa manera, ¿qué va a pasar? Piensan que es una resta, piensan que se está restando cosecante de x menos cosecante al cuadrado, ¿verdad? Van a pensar eso. Pero es un producto, entonces, de todas formas, le ponen el puntito acá o lo encierran entre paréntesis. Y además, cuando yo esté revisando, si lo dejan así, desde mi punto de vista ahí, si no está el punto, si no está encerrado entre paréntesis, eso es una resta, ¿verdad? Es una resta. Y entonces ahí tenemos la tercera derivada, que si la queremos simplificar un poquito, nos va a quedar menos 2 cosecante negativo
de X ¿de quién? De cotangente a la 2, ¿verdad? De cotangente a la 2. De cotangente a la 2 de X. Más, ¿verdad? O es más, cambiamos el signo, porque más con menos, todos están multiplicando, eso es menos, ¿verdad? Acá. Más con menos, menos. Y eso nos va a quedar cosecante al cubo de X. ¿Verdad? Y ahí podemos dejarla. Podríamos meter este 2 a multiplicar nada más para que cambie de signo, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos. Es muy importante simplificar antes de hallar la segunda derivada. Simplificarlo a lo máximo, lo que yo pueda, lo más que yo pueda, ¿verdad? Y entonces con esto estaríamos terminando. Si no hay alguna duda o pregunta respecto al problema. Ven que, resalto, siempre aplicamos lo mismo, diferencia de cuadrados y identidades trigonométricas. Siempre cuando estemos haciendo límites o derivadas o más adelante integrales con funciones trigonométricas, seno, coseno, entonces verificar si no hay identidades. Siempre las identidades pueden aparecer por ahí, ¿verdad? Siempre. Pueden ir apareciendo. Si hay alguna duda o pregunta, que hay un mensaje, ¿no? Creo que era antes, 9:30. Todo claro. No es secante, ese Francisco. A ver. Secante. Ah, mira, Francisco, sí. Acá, por el tiempo, ya estamos limitados de tiempo, lo copié rápido, ¿verdad? Es secante, exacto, Francisco, muchas gracias ahí. Ahí puse cosecante. Cosecante es cuando tenemos el seno, ¿verdad? Ahí puse la identidad mal, por el tiempo. Vamos a corregirlo acá. Simplemente es el secante, ¿verdad? Acá cambiar el secante. Pero obviamente está incorrecto. Secante, entonces acá nos va a quedar secante. Muchas gracias, Francisco. ¿No? Secante X. ¿No? Y entonces aquí la derivada, secante de X. Vamos acá. Que nos dé tiempo acá. Y aquí igual, aquí va a ser secante. Secante de X. Vamos a ver acá también, entonces no es secante, sino es tangente. ¿Verdad? La derivada que nos va a cambiar ahí. Pero claro, está mal, ¿verdad? Es acá. Y es acá. ¿Verdad? Entonces acá secante tangente de X. Solo hasta acá un poquito. Y tangente. Secante por tangente, tangente a X, más secante y secante al cuadrado X, secante X, tangente a X y secante al cubo X. Ahora sí, listo. Muchas gracias, Francisco. Yo no vi que cambié mal la identidad, vi como fuera el seno, ¿verdad? Para terminar el ejercicio de tiempo. Ahora sí, simplemente cambiamos ahí un entre coseno que era secante y las derivadas, ¿verdad? Por dicha no era tanto el cambio, pero sí hay que tener cuidado cuando cambiamos las identidades, ¿verdad? Y entonces, vamos a ver, ¿alguna duda, pregunta? Ahora sí está todo claro. Sí, don Francisco, muy bien. ¿Verdad? La idea es esta también. Eso me dice si están poniendo atención o no, porque todos somos humanos, ¿verdad? Todos nos podemos equivocar, ¿verdad? Entonces, ahí del inicio me hubieran dicho que puse cosecante, no puse secante, ¿verdad? Está bien, entonces, ¿hay alguna duda, pregunta? De acá o alguna duda que haya surgido también de la exposición que tienen que realizar.
Todo bien, dice Ronnie. Muy bien, Ronnie. Bueno, si no hay dudas, entonces estamos terminando la clase de hoy y que pase bonita tarde. Hasta luego a todos.